Entonces, siguiendo con con la parte de la presentación, les decía que PHP pues tiene esa flexibilidad, pero hablemos en sí de qué es, o recordemos un poco de qué es un paradigma de programación. Básicamente los paradigmas de programación son nada más una forma o un modelo que nosotros seguimos para poder resolver un problema. Es como nosotros planteamos el diseño de una aplicación y al final de cuentas le damos como respuesta. Entonces, existen diferentes formas de resolver el mismo problema, pero la programación orientada a objetos ha sido uno de los paradigmas de programación que se ha popularizado mucho por el hecho de que podemos crear código reutilizable principalmente y además de eso podemos estructurar o abstraer el código de tal manera que sea mucho más simple y evitamos, por ejemplo, aquello de duplicidad de código, de que nosotros creamos una función para, por decirles algo, hacer una conexión a una base de datos y la centralizamos en una clase y luego solamente reutilizamos ese código y no estamos creando esa definición de la conexión cada vez que la necesitamos. De hecho, eso sería una mala práctica el que nosotros incorporemos dentro de una aplicación código repetido. Eso es lo que pretende evitar la programación orientada a objetos. Eso, al igual que otros lenguajes de programación, así como lo vimos en Java, así como se aplica en JavaScript, se aplica en Python y en otros lenguajes de programación, el paradigma sigue siendo la misma idea, pero lo que cambia es la manera en cómo se implementa dentro del lenguaje mismo. Cada vez que nosotros cambiamos de lenguaje de programación, si ya llevamos la lógica del paradigma, pues ya no es tan difícil acomodarnos a él porque ya tenemos las bases necesarias, solamente tenemos que acomodarnos a la sintaxis misma que proporciona el lenguaje. Hay unos que son más flexibles y otros que son más restrictivos en ese sentido. Bueno, pero en definición de lo que hemos estado hablando, que es la programación orientada a objetos, es un paradigma de programación que utiliza objetos e interacciones en el diseño de un sistema. Lo que nosotros hacemos es componer o definir dentro de una aplicación cuáles elementos van a ser conformados como objetos y esos objetos lo que hacemos es abstraerlos y crearlos en base a una definición de una clase. Y a partir de ahí nosotros podemos moldear o crear objetos que son independientes y que interactúan con la misma aplicación. El concepto, como les decía, sigue siendo el mismo, el que nosotros normalmente conocemos. Hay ciertos elementos que debemos de identificar dentro de la programación orientada a objetos y el elemento base o el elemento principal en el cual vamos a trabajar siempre es la definición de una clase. Una clase siempre, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, una clase sigue siendo el modelo que se utiliza para crear o diseñar objetos. Cuando nosotros estamos trabajando en programación orientada a objetos, lo que hacemos inicialmente es crear la definición de la clase. En la clase nosotros definimos qué características va a tener el objeto, qué propiedades, qué métodos o funciones va a desempeñar y a partir de ahí nosotros ya empezamos a estructurar o crear un objeto, que es el que propiamente definimos el comportamiento de la aplicación. Esos objetos que nosotros creamos tienen un comportamiento, tienen un estado y tienen una identidad. Cada objeto como tal es independiente, no están relacionados, aunque dependan probablemente de la misma clase, pero no están relacionados entre cada uno de ellos. Cada uno se comporta distinto, tiene un estado diferente y una identidad diferente. Ese comportamiento, lógicamente, está basado en las características mismas que le proporciona la clase de la cual se heredó. Lo otro es la parte de la metáfora. Este es como un significado, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de persona, una persona es la metáfora en este caso de una clase y lo que nosotros hacemos es abstraer o pensar, por ejemplo, cuáles son las características de Juan, Pedro, Ana, María, que todos tienen en común. Esos elementos que nosotros tenemos los hacemos pensamos también en la parte de los comportamientos, pensamos que esas mismas personas que abstraemos pueden caminar, correr, estudiar, leer y hacer cualquier tipo de actividades que para eso para nosotros parecería ser los comportamientos. Ellos pueden tener un estado, los estados que nosotros definimos, aunque de manera interna pasan a ser en el código como propiedades, pero al final de cuentas determinan estado. Por ejemplo, una persona puede estar despierta, dormida,
Si hablamos, por ejemplo, de un alumno, puede estar matriculado o no matriculado, por ejemplo. Si hablamos de un vehículo, por ejemplo, puede estar encendido, puede estar apagado. Si hablamos de una conexión a una base de datos, por ejemplo, el estado podría ser que se encuentre conectado o no desconectado. Entonces, esos son, en este caso, los comportamientos o los estados que pueden determinar esos objetos. Y las características mismas o sus propiedades, que pueden ser color de los ojos, color de los pelos, el estado civil, el nombre, la dirección, el teléfono, toda esa información que nosotros abstraemos, que nosotros buscamos dentro de estos elementos en común, son parte de lo que nosotros vamos a denominar como una clase. Entonces, posteriormente, ese objeto o ese elemento que se llama persona, lo transformamos en este elemento clase y ahí empezamos a hacer el proceso de configuración. ¿Qué es un objeto? Básicamente es una entidad provista de métodos o mensajes de los cuales responde a comportamientos. Cuando nos referimos a comportamientos es, por ejemplo, un proceso que vaya a realizar, conectarse a un correo electrónico, a un servidor de correo electrónico, a realizar una conexión a un servidor FTP, podría ser, en el caso de unas aplicaciones web. Atributos o valores concretos que determinan el estado y sus propiedades mismas que son parte de la entidad. Esos objetos, por supuesto, como les mencionaba, dependen específicamente de una definición de una clase. ¿Cuáles son los métodos? Los métodos ya son los algoritmos propios o las instrucciones que nosotros digitamos en PHP que forman parte del procedimiento o la estructura o el proceso que va a realizar dentro de la aplicación. Cada vez que nosotros creamos métodos, nos referimos a, por ejemplo, si el método va a guardar un registro, ese sería el conjunto de instrucciones que realizan el proceso de guardar esa información en una base de datos. Si voy a imprimir o voy a generar, por ejemplo, un archivo PDF, entonces se trata del conjunto de instrucciones que se encarga de generar dicho archivo y así sucesivamente. Los eventos y mensajes, esos están relacionados más que todo con algunas cosas que el usuario mismo puede activar. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en las páginas web y el momento que nosotros generamos un clic o movemos el mouse o cerramos una ventana o algo por el estilo, eso normalmente son eventos y esos eventos están asociados específicamente a un objeto. El mensaje es la comunicación, digamos, que hay entre el objeto y el evento como tal, o el usuario. En este caso, cuando activamos el evento, existe un proceso de comunicación que nos dice qué reacción va a tener ese objeto al momento que se activó dicho evento. En el lado del servidor, parecería que, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para programar un evento click cuando trabajamos en PHP? Pues ahí no es posible, porque en el caso de PHP, los eventos tienen que pensarse en el lado del servidor. Cuando hablamos de un evento click, lo va a manipular o lo va a administrar JavaScript y no PHP. Entonces, en este caso, cuando hablamos de eventos en el lado del servidor, podríamos referirnos, por ejemplo, a establecer conexiones. ¿Qué tal si nosotros creamos una aplicación que permita escuchar un puerto diferente al puerto 80, al puerto 10.000, por ejemplo, algún tipo de comunicación que venga del exterior? Entonces, el evento que va a surgir es el momento en que se establezca una comunicación o el momento que recibamos datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos hacer o realizar envíos de correos? Cosas como esas ya son eventos que nosotros mismos podemos disparar o podemos generar, que se pueden programar en el lado de PHP. Los atributos o propiedades ya son variables como tal. O sea, al final de cuentas, dentro de la programación orientada a objetos pasan a ser variables que contienen datos asociados específicamente al objeto. El nombre, la dirección, el teléfono, la edad son parte, por ejemplo, de las propiedades de una persona. Si hablamos de, por ejemplo, de una base de datos, podría ser el usuario, la contraseña a través de la cual nosotros nos conectamos, entre otras cosas. Esos son los elementos mismos de la programación orientada a objetos. ¿Cuáles son las características conceptuales que tenemos en esta programación? Y aquí sí, muchas veces ignoramos o pasamos por alto todos estos elementos, pero es importante tomarlos en cuenta. El concepto de abstracción, ese es el aislamiento mismo de un elemento de su contexto. O sea, cuando nosotros abstraemos una idea, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos a una persona, lo que hacemos es abstraer su comportamiento dentro de una clase. Significa de que vamos a colocar sus propiedades, vamos a colocar sus características, vamos a colocar sus estados, sus comportamientos y los vamos a trasladar a código mismo que está escrito sobre una aplicación en PHP. Entonces, esas son las características esenciales que va a tener en este caso un objeto. El proceso de encapsulamiento reúne el mismo nivel de abstracción
a todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad. O sea, si yo, por ejemplo, creo una clase persona, todos los objetos que pertenecen a la clase persona van a tener las mismas características y propiedades que estén definidas dentro de la clase. Eso normalmente se le conoce como encapsulamiento. Si yo voy a crear, por ejemplo, el objeto alumno, y a este objeto alumno le voy a crear propiedades como nombre del alumno, nombre de la carrera, materias que tiene inscritas, y además de eso, procesos como matricularse, realizar un retiro de materia. Entonces, todos esos van a estar asociados específicamente a una clase y están encapsuladas ahí. Entonces, él no va a poder realizar procesos diferentes de los que se hayan definido dentro de la misma clase. La modularidad es una característica que permite dividir una aplicación, y este es el principal secreto de la programación orientada a objetos. Lo que pretendemos es dividir una aplicación que probablemente sea muy grande, dividirlas en pequeños segmentos de código, con el objeto de que, uno, sea más fácil realizar el proceso de depuración, y dos, sea más sencillo evitar duplicidad de código, para que, digamos, el código sea reutilizable. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es tomar un código grande y posteriormente convertirlo en pequeños segmentos de código muchísimo más simples de entender. De esa manera, por ejemplo, si cuando yo estoy trabajando en una aplicación y le hice clic a la opción a la acción de guardar y no se guardó el registro por obvio motivo, entonces yo ya sé que el código que tengo que ir a revisar es específicamente el que se encuentra en ese módulo, el que se encuentra en el método que nosotros hayamos creado dentro de la clase. Entonces, eso en alguna medida pues hace que sea mucho más simple de depurar y mucho más fácil de leer cuando personas ajenas a nuestro código pues quieran leer nuestra aplicación. Otra de las características es la ocultación o el aislamiento. Cuando nosotros tenemos la funcionalidad de un objeto o una clase en este caso, probablemente hayan ciertas características de ese objeto que nosotros queremos ocultar. ¿Qué significa esto? Que probablemente hayan ciertas cosas que nosotros no queremos que los programadores que hagan uso de nuestro código las vean. Entonces, ahí es donde entran, por ejemplo, las que nosotros conocemos como propiedades privadas. Cuando definimos propiedades privadas, lo que hacemos es realizar un proceso de ocultación. Yo puedo mandar cierta información que requiere el objeto, pero de manera interna ciertos elementos no son visibles al exterior porque pues no es necesario. Nada más lo que nos interesa es saber cómo se hace. Y eso en alguna medida nos ayuda porque cuando implementamos una clase, cuando instanciamos un objeto a partir de una clase, si el objeto guarda, pues a nosotros lo que nos interesa es que guarde. ¿Cómo lo hace? Pues no nos interesa. Entonces, ahí hay una parte interna que está oculta. El polimorfismo, como lo habíamos visto anteriormente, es la capacidad que tienen diferentes objetos de contar con métodos y propiedades o atributos de igual nombre, pero con funcionamiento distinto. Ahí es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación y en esa aplicación nosotros queremos, en alguna medida, queremos hacer que un método mismo, cambiar su funcionamiento dependiendo del comportamiento o el caso que se vaya a presentar. Entonces, ahí es donde utilizamos el concepto de polimorfismo. Y la herencia, que es una de las cosas que hacen de la programación orientada a objetos como uno de los pilares fundamentales de los que debemos de entender muy bien cómo funciona, es la relación en que existen entre dos o más clases, donde yo creo una clase madre, que es una clase principal, y otras clases secundarias. Y esas clases secundarias dependen y heredan cada una de la información que tienen las clases principales. Entonces, el concepto de herencia es, por ejemplo, si yo tengo, yo les pongo el ejemplo clásico, si yo tengo en la universidad tenemos el objeto persona. Podemos abstraer de la universidad el objeto persona y pensar que en la universidad hay diferentes tipos de personas. Entonces, lo que hacemos es generalizar. Creamos un objeto principal que tiene las características generales de todas las personas que existen en la universidad y ahí pues colocamos, todos tienen un nombre, todos tienen un apellido, todos tienen una dirección, todos tienen un teléfono, por ejemplo. Esos tres datos y pues comportamientos generales que tienen cada uno de ellos. Pero luego, después de eso,
nosotros creamos clases hijas. Por ejemplo, la clase alumno, que depende de la clase persona. Solo que la diferencia es que la clase alumno tiene características adicionales. Tiene, por ejemplo, el nombre de la carrera en la que está inscrito, el nombre de las materias en las que está inscrita, por ejemplo, en la que está inscrito, y hereda siempre las características de la principal. O sea, sigue teniendo nombre, edad, dirección y teléfono, pero adicional a eso tienes otros comportamientos adicionales. Y también está, por ejemplo, la clase empleado. La clase empleado pasa a ser una clase que se hereda de la principal, que en ese caso sería persona, pero además de eso, pues tiene otras características que no tienen nada que ver con la de alumnos. Características como, por ejemplo, el puesto que desempeña dentro de la universidad, características como el sueldo que gana, entre otras cosas. Y así podríamos seguir deduciendo o creando más clases hijas, porque de la clase empleado podríamos crear otras subclases que derivan principalmente de la clase principal. Entonces, digamos, crear clases por departamento, se me ocurre. Podría ser otra característica, pero esa es la principal ventaja que tiene la herencia. Nosotros lo que hacemos es abstraer desde una clase hija y a partir de ahí empezamos a heredar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en algún momento se nos ocurre que nos faltó una propiedad específica para la clase persona? Pues vamos a la clase persona, se lo agregamos y todas las clases hijas automáticamente heredan ese mismo elemento. A eso se refiere. ¿Cuál es la definición de clases en PHP? Digamos, la definición que nosotros podemos encontrar dentro del mismo lenguaje de programación. Esto es propio que ustedes van a encontrar en la documentación de PHP. PHP es una colección de variables y funciones que trabajan con esas variables. O sea, en su concepto más simple, vamos a encontrar que internamente, cuando definimos una clase, lo que hacemos de manera interna es colocar un conjunto o encapsular un conjunto de propiedades, un conjunto de métodos o funciones, y estas funciones van a hacer ciertos trabajos sobre esas propiedades. En una simple definición, las variables se definen utilizando var y las funciones se definen utilizando function. Cuando vimos las funciones, que fue un tema exclusivo que estuvimos trabajando hace algunas clases atrás, hablamos de la importancia que tenían las funciones y todas las características que estas tienen. Se recuerdan que hablamos de parámetros, hablamos de tipos de funciones, etcétera, etcétera. Pues ese mismo concepto que se aplicaba en funciones va a funcionar en la definición de clases, con la diferencia que ahora van a pasar a ser parte de los métodos que forman una clase. Pero de ahí las funciones van a tener procedimientos, van a retornar un valor, van a tener parámetros por defecto, parámetros por referencia, etcétera, etcétera. Las definiciones de clases siempre empiezan con la palabra reservada class, y así específicamente. ¿Se recuerdan que cuando trabajábamos en Java, por ejemplo, podíamos empezar con class o podíamos ponerle public class? En este caso, aquí empezamos la definición de una clase simple con la palabra reservada class, seguida por un nombre de clase y continuando por un par de llaves que encierran la definición de las propiedades y métodos que pertenecen a la clase. Ahí hay un ejemplo. Ponemos class, el nombre de la clase, abrimos corchetes, luego adentro ponemos el conjunto de propiedades y métodos que va a contener dicha clase. Para nombrar las clases hay un método, hay unas reglas de buenas prácticas de programación. En ese caso, normalmente la regla dice que las definiciones de clases siempre deben de empezar con una letra mayúscula en cada uno de las, digamos, de los nombres. Por ejemplo, si yo pongo una clase que diga, digamos, fórmulas estadísticas o algo así, o operaciones estadísticas, entonces yo puedo poner O, la operación es la O mayúscula y estadísticas la E mayúscula. Y luego las llaves. Eso nada más como una forma de representar buenas prácticas, y eso es nada más para que sea legible cuando nosotros estamos definiendo códigos. Y las propiedades y métodos van con minúsculas, la primera letra. Por ejemplo, si voy a crear un método para guardar alumno, por ejemplo, entonces le voy a poner la G como minúscula y alumno como mayúscula. Es una forma de hacer definiciones. Hay un camel case, se llama el método que se usa para realizar ese proceso. Hay otra clase, además de las clases comunes, esto que vimos acá son las clases normales, las más básicas, pero en PHP hay un concepto que se le conocen como clases abstractas, que si no recuerdo las vimos en Java, pero de igual manera las vamos a ver cómo se aplican acá.
Las clases abstractas son aquellas que no necesitan ser instanciadas, pero sin embargo serán heredadas en algún momento. ¿Qué queremos decir con esta parte? En muchas ocasiones, por ejemplo, no sé si han oído hablar del arquitecto de software, que es un puesto que normalmente se crea en compañías grandes de desarrollo de software. Este puesto lo que hace es decirles que él se encarga, por ejemplo, de hacer el proceso de abstracción de toda una aplicación. Por lo tanto, él crea como un esquema de las definiciones de clases que deberían de generarse en el sistema, pero no realiza el funcionamiento. Él no se encarga de hacer el código. Él nada más define qué es lo que debería de llevar el código. Por ejemplo, creo la clase alumno, por ejemplo, y de la clase alumno es necesario generar un método que se llame guardar datos, un método que se llame matricular, por ejemplo, un método que se llame retirar materia, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, esos van a ser nada más métodos definidos, pero en ningún momento dentro de la clase principal se va a colocar el funcionamiento. ¿Quiénes van a definir el funcionamiento? Lo van a definir las clases que se hereden a partir de esa clase abstracta. Por eso se llama así, clases abstractas. Por lo tanto, esto, como regla general, indica de que una clase abstracta no puede ser instanciada como un objeto. No sirve para eso. Sirve nada más para que sean heredadas. O sea, yo defino la clase abstracta y la única manera de hacer uso de esas clases abstractas es heredarla. Luego vienen las herencias de clase. ¿Cómo hacemos para realizar el proceso de herencias de clase en PHP? Los objetos pueden heredar propiedades y métodos de otros objetos, que es la base principal del concepto de herencia. Y para definir una clase madre y una clase hija, debemos de usar la sintaxis que ahí se expresa. Primero debemos de crear la clase madre, este class, nombre de la clase madre, las propiedades y métodos, y luego debemos de crear el nombre de la clase hija, agregar la palabra extends, y luego colocar el nombre de la clase madre, que es la clase de donde depende. Con eso ya sabemos que se heredan todas las características de la clase hija y además de eso vamos a agregar nuevas funcionalidades a la clase que nosotros hemos definido. Esa es, digamos, la forma usual de cómo nosotros debemos de utilizarlo. Después de eso podemos crear lo que se le conoce como clases finales. Las clases son las clases que pueden ser heredadas por otras y se definen de esta manera. En ese caso se le coloca la palabra final y se le pone la palabra class, nombre de la clase final y luego las propiedades y métodos. Pero ahí dice que son clases que no pueden ser heredadas por otras y en ese sentido, como no pueden ser heredadas, significa de que la única manera de utilizar esa clase es instanciarla. Se recuerdan que en el caso de las abstractas son para que sean heredadas. La clase final es para que sea instanciada en un objeto. Entonces, cuando yo defino una clase final, estoy diciendo que es imposible que nosotros podamos heredarla. Por lo tanto, no puedo cambiar el funcionamiento del mismo. O sea, debe obligatoriamente de funcionar tal cual yo lo definí dentro de la clase. Luego de eso, venimos con las propiedades y métodos públicos, las propiedades y métodos públicos, privados y protegidos. Cuando nos referimos a las propiedades y métodos públicos, privados y protegidos, básicamente nos referimos al alcance que tienen las propiedades y métodos que definimos dentro de una clase. En ese sentido, normalmente utilizamos la palabra public o utilizamos la palabra private o la palabra protected para definir ese tipo de alcance. Cuando una propiedad es pública, significa de que esa propiedad puede ser utilizada dentro de la misma clase en la cual se definió, en el caso dentro de la clase persona, puede ser utilizada en la clase que se hereda, que en ese caso debería ser la clase hija, voy a tener acceso a esa misma propiedad pública, y también puede ser utilizada en el objeto en el cual se instanció esa clase. ¿Okay? Entonces, ahí puede ser utilizada esa propiedad pública. Las propiedades privadas, por el contrario, eso significa de que solamente están disponibles en la clase misma donde se definieron. Si yo defino, por ejemplo, género, significa de que yo solamente la voy a poder utilizar en esta clase de acá y no así en otra clase adicional. Cuando hablamos de clases protegidas, son propiedades o métodos protegidos, son propiedades que están disponibles dentro de la misma clase y las clases que la heredan.
pero no así en los objetos que han sido instanciados. Si yo, por ejemplo, instancio un objeto a partir de esta clase, de la clase hija que heredamos de persona, no voy a poder tener acceso a datos. ¿Okay? Ese está como bloqueado. Y por último se encuentran las propiedades y métodos estáticos, que esas propiedades y métodos estáticos tienen que ver específicamente con que esos valores van a estar disponibles o voy a poder hacer uso de ellos sin necesidad de instanciar un objeto. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, acceso a ese tipo de sangre de la clase persona sin haber instanciado un objeto de la clase persona. Y generalmente me sirve, por ejemplo, como que si lo utilizáramos como variables globales. O sea, yo podría tener un valor puesto en una clase persona y me va a estar disponible dentro de todo el proceso y lo voy a poder estar utilizando en cualquier parte de la aplicación sin necesidad de haber instanciado un objeto de la clase persona. Puedo cambiar ese valor dentro de esa variable estática y siempre va a estar disponible cuando lo estamos trabajando. Eso básicamente son los conceptos generales de la programación orientada a objetos. Creo que ya lo habíamos visto, es un poquito del refuerzo que habíamos estado trabajando en Java. Así que no sé si tienen alguna pregunta, si no pasamos ya a hacer unos cuantos ejemplos con respecto a la programación orientada a objetos. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Bien. Veamos cómo funciona la programación orientada a objetos, porque una cosa es entender los conceptos y otra muy distinta es ya empezar a trabajar directamente con los datos. Voy a crear aquí una nueva carpeta para tener todo ordenado. Vamos a crear un nuevo folder. A este folder le vamos a poner clase 7. Lo creamos mal. Este tenía que crearse. Empezar acá. Clase 7. Ok, aquí tenemos clase 7. Esto. Y aquí ya podemos crear un nuevo archivo. Y a ese nuevo archivo lo vamos a guardar. Vamos a empezar con algo básico. O sea, ahorita quiero empezar a hacer la definición. Vamos a empezar con la clase que se va a llamar persona.php. Vean, algo que quiero notar y hacer referencia en diferencias que hay entre los lenguajes es que, por ejemplo, en el caso de Java, si yo creaba una clase que se llamaba persona, por ejemplo, al momento de hacer la definición de esa clase, el nombre del archivo debía llamarse exactamente igual como la definición de la clase. Y es una regla de Java, que ya cuando el compilador ejecuta la aplicación, pues así lo busca. En PHP no es necesario. O sea, yo no tengo que definir el nombre de la clase justamente como el nombre del archivo. No tiene que ver nada con eso. Pero aún sin embargo, como regla general y parte de realizar, de tener buenas prácticas de programación, sí podemos seguir esa misma regla. Si yo creo una clase persona, entonces el nombre del archivo, pues probablemente también es necesario que se llame persona.php. Por un lado, y por el otro es que en PHP existe algo muy similar a lo que en Java se le conocían como paquetes. Haciendo como una analogía, aquí existen como espacios de trabajo o namespace. Y esos espacios de trabajo me permiten, por ejemplo, definir algunas clases que yo voy a utilizar o agrupar algunas clases que voy a utilizar en nombre de espacios de trabajo. Eso con el objeto de evitar, por ejemplo, que si yo tengo en una aplicación una clase persona, y luego creamos en otro lado otra clase persona y los importo a mi aplicación para poder distinguir cuál de las dos clases voy a utilizar. Generalmente se utilizan espacios de trabajo. Ya puedo tener 3 clases que se llamen persona, pero pueden pertenecer a 3 nombres de espacios diferentes. Es como que tuviera carpetas, digamos, si lo vemos de esa manera. Pero sí podemos seguir la misma regla.
Por el momento ahorita vamos a hacerlo sobre este archivo sin seguir por el momento la regla que habíamos mencionado y empezar a hacer el proceso de la definición. Como les había mencionado, para definir una clase, lo que tengo que hacer es poner el nombre de la clase. Si ustedes, por ejemplo, acá en Sublime Text le dan Enter cuando digitan class, ya les pone los argumentos, pero no quiero que veamos todos esos argumentos por el momento. Yo voy a poner el nombre de la clase. En este caso, por ejemplo, la clase se va a llamar persona. Siguiendo las reglas de buenas prácticas de programación, pues debería de empezar con letra mayúscula y después de eso, pues debo de colocar las llaves. Entonces, en la parte interna, yo voy a definir todas las propiedades y métodos que van a formar parte de esta aplicación y voy a definir en este caso su funcionamiento. O sea, voy a definir, perdón, el alcance que van a tener. En ese sentido, podemos crear, por ejemplo, como públicos, el nombre. ¿Okay? Podemos crear como públicos, digamos, la dirección. Y en ese caso voy a crear como privado, solo para poner como ejemplo, la edad. Solamente para ponerlo como ejemplo. Entonces, eso significa que estas tres clases que tenemos acá, pues esas tres propiedades, perdón, pasan a ser públicas y esa que tenemos acá pasa a ser privada. Como regla general, de igual manera, puedo o debo crear en la parte superior primero las propiedades y luego en la parte inferior debo de empezar a definir sus funcionamientos. Yo lo puedo hacer en desorden si ustedes lo quieren ver así. Yo puedo crear nombre y después de nombre crear un método y después crear otra propiedad y así sucesivamente. Pero el problema que tenemos es de que el código no es tan legible. Sin embargo, si definimos las propiedades al inicio, pues un poco más ordenado. Después de eso voy a definir en este caso las funciones o métodos que llevan siempre el alcance, puede ser público, con public, privado o protegido. En ese caso le pongo public function y definimos el nombre del método. Por ejemplo, le voy a poner acá getEdad. En el caso de los métodos, como les mencionaba, se coloca primero la letra minúscula inicial y luego después, por ejemplo, si le voy a poner getEdad del alumno, entonces voy a poner getEdad del alumno y voy colocando en mayúscula cada una de las palabras principales del método que asociamos. Aquí le ponemos getEdad y digamos que ese lo que va a hacer es devolver el valor que tenemos en la propiedad edad. Puedo definir en la parte de abajo otro método público que se va a llamar, por ejemplo, setEdad. Y este setEdad, por ejemplo, lo que va a hacer es asignarle el valor de edad a la propiedad correspondiente. Entonces, por definir aquí el setEdad, ya tenemos definidos dos métodos. Ambos métodos son públicos. Y esos métodos lo que van a hacer es definir el acceso que tenemos específicamente a este elemento o a esta propiedad privada. Bien, ¿cómo hacemos ahora para devolver o asignar, en este caso acá, devolver el valor de edad? Como una función cualquiera, lo que vamos a hacer es utilizar la palabra reservada return. Y aquí luego colocarle que me devuelva la edad. Pero si hemos definido en la parte de arriba edad, esto no me funciona si yo lo hago de esta manera. Si yo aquí le pongo edad. Porque eso básicamente lo que le estaría diciendo es que lo que yo intento es devolver una variable que se encuentre definida entre esta y esta llave que se llame edad, que no existe. En PHP es obligatorio hacer referencia específicamente a la edad. Cuando trabajábamos en el otro lenguaje de programación, pues poníamos this y le poníamos punto y le poníamos edad. Pero aquí ya no funciona de esa manera. Aquí debemos de colocar $this, que sigue siendo el indicador que hace referencia a los elementos mismos que están definidos dentro de la clase, y en lugar de poner punto, colocamos el signo menos y el signo de mayor es como una flecha, digamos, y luego el nombre de la propiedad, pero sin colocarle el signo de dólar. ¿Okay? Las propiedades iniciales se definen con el signo de dólar, como cualquier otra variable, pero cuando ya las manipulamos, entonces lo que tenemos que hacer es colocar el signo de flecha, que es el menor que, y el signo de menor y luego el signo de mayor que, y luego la edad, el nombre de la propiedad.
Para el caso acá, que lo vamos a asignar, pues vamos a hacer lo mismo. Le voy a poner, perdón, ya no es un return, sino que le voy a poner un this, signo de flecha, y luego edad igual, y le colocamos ahora el nombre del parámetro o el argumento que hemos enviado dentro de la función, que en este caso sería edad. Entonces aquí cambia en ese sentido el funcionamiento mismo que debemos de tener dentro de los elementos. Bien, con esto ya tenemos definida nuestra clase. Esta clase que está compuesta por 3 propiedades y 2 métodos. Vamos a dejar aquí un espacio para diferenciar los métodos. Yo siempre acostumbro a dejarle así un espacio para que se vea muchísimo más ordenado. Bien, pero si lo ejecutamos este código, por ejemplo, si yo ahorita me voy al navegador, que no lo tengo abierto ahorita, pero si me voy al navegador e intento mandar a llamar esta clase que se llama persona, que está definido en la carpeta clase 7, si lo mando a llamar, se van a dar cuenta que tenemos localhost, pk, clase 7, aquí tenemos persona. Si yo mando a llamar persona, pues no me aparece absolutamente nada, porque de hecho solamente está definido el funcionamiento, el modelo, la plantilla de los funcionamientos que van a tener los objetos, pero no está definido todavía el objeto como tal, no ha sido creado. ¿Cómo hacemos en PHP para crear un objeto? Pues igual, ponemos como una variable cualquiera, podemos ponerle, digamos, persona, que va a ser una variable cualquiera, igual, y luego agregamos el parámetro en new, y ya ponemos el nombre de la clase persona. Y en este caso ya tenemos definido, o ya tenemos creado un objeto a partir de esa clase. Ahora yo ya puedo acceder a los elementos. Entonces aquí, persona, que es el objeto, tiene una propiedad pública que se llama nombre. Si se dan cuenta, no le puse el signo de dólar porque ya lo estamos accesando desde el objeto como tal. Entonces aquí ya le puedo poner Ana Dolores, por ejemplo, y a ese mismo objeto persona yo le puedo también asignar la dirección. Según esto, la dirección, por ejemplo, podría ser Santa Ana. ¿Okay? Y a ese mismo objeto, por ejemplo, si yo intentara en este momento asignarle la edad y ponerle, por ejemplo, 25, en ese caso, para la edad ya no sería posible. ¿Okay? Si lo vamos a ejecutar, de nuevo en el navegador, se van a dar cuenta que en el navegador pues me debería de generar, de hecho, un error. Vamos a leer el error. Dice que no puede accesar a una propiedad privada que se llama edad. De hecho, nos dice que la propiedad es privada. No podemos accesar a esa propiedad privada que se llama edad. ¿Cómo puedo hacer para accesar a esa propiedad o para asignarle el valor de 25? Pues tengo que utilizar el método público que definimos que se llama setEdad. Y en ese caso el método se accesa de la misma manera, con la diferencia es que debemos de colocar en los paréntesis y eso ya indica que pasa a ser una función como tal. Entonces, en nuestro caso, ya aquí le puedo poner que es 25 y abajo, pues ya podría sin ningún problema extraer los datos de esas propiedades. Por ejemplo, acá decirle que voy a imprimir el nombre de la persona y si quiero escapar, o sea, hacer lo mismo que incluir las variables dentro de las comillas, se recuerdan que puedo colocar esto entre llaves y decirle que voy a imprimir a persona y dentro de persona vamos a imprimir en este caso el nombre. Nombre de la persona, aquí le vamos a poner 2 puntos y de igual manera aquí al final le vamos a poner un BL. ¿Ok? Y lo mismo podríamos hacer para imprimir la dirección. Ponemos en este caso acá la dirección. Solo le vamos a poner así nada más. Dirección. Y aquí ya le colocamos
dirección. Y aquí nos va a dar error porque de hecho no existe nombre, sino que es nada más nombre. Y abajo ya podemos colocar también, además de la dirección, la edad. Ya tenemos la edad y de personas le digo que yo lo que necesito sustraer es el método que se llama getEdad. Y lo guardamos y vamos a ver qué es lo que sucede. Ejecutamos. Vamos a actualizar acá. Y vean, ahí ya tengo el nombre de la persona, es Ana Dolores, la dirección es Santa Ana y la edad es 25, que es justamente lo que tenemos dentro de esta parte, dentro de esta opción. Entonces, aquí ya instanciamos o creamos una clase e instanciamos esa clase a partir de un objeto que creamos en la parte inferior. Eso es la idea básica o la manera básica de cómo nosotros hacemos definiciones de clases dentro de PHP. Veamos ahora cómo funcionan la herencia. ¿Cómo hacemos para crear una herencia a partir de esa clase persona? Vean que aquí yo voy a crear la clase. Esto se puede hacer, pero no, ya en la práctica no debería de ser así. Debería de ser lo que les mencionaba, un archivo por cada una de las clases que definimos. O sea, no voy a hacer programación orientada a objetos. Y en la programación orientada a objetos voy a crear en un solo archivo todas las definiciones de las clases. No tiene sentido. Entonces, mejor creo el código normal como lo tenía, porque al final de cuentas un archivo muy grande también va a ser muy difícil de depurar. La idea es que dividamos el problema de tal manera que cuando queramos identificar el código sea muy fácil de encontrar. Entonces, pero igual, ahorita nada más para ejemplo, yo les voy a colocar que voy a definir la clase alumno, pero esta clase alumno se va a extender de la clase persona. Eso significa que vamos a tener acceso a todos los elementos que tenemos definidos en la parte superior, que tenemos definidos los elementos que tenemos en la parte de arriba. Va a heredar todos los elementos de nombre, dirección y los métodos de getEdad y setEdad. Y además de eso, yo puedo definir mis propias funcionalidades. Voy a definir aquí, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, una privada que se llame carrera. Y a esa privada, pues igual le vamos a asignar una función. Esto se puede hacer usando Sublime Text. Se puede realizar un proceso que nos permita crear todos los get y sets dentro de una aplicación, pero eso lo vamos a aprender más adelante. Ahorita la idea es que creemos, por ejemplo, una que diga get carrera. Y aquí le vamos a colocar, quiero mencionarles que en el caso de PHP, el return que nosotros hemos colocado acá puede ser cualquier valor. Aquí le estoy indicando de que puedo devolver un string, puedo devolver cualquier valor que se me ocurra. Sin embargo, a partir de la versión PHP 7, yo puedo definir después de esta parte de acá, puedo decirle qué tipo de valor es el que yo quiero devolver, qué tipo de valor es el que nosotros necesitamos retornar. Eso lo vamos a ver ya en otros ejemplos, cuando estemos trabajando en aplicaciones propias, vamos a ver cómo hacemos definiciones específicas. Pero en este caso vamos a dejarlo como general. Entonces aquí les digo que lo que yo quiero hacer es devolver, en este caso, la carrera. ¿Okay? Quiero devolver la carrera. Y de igual manera, definimos en esta parte de acá otra propiedad, otro método. Vean que yo solo he definido métodos públicos, pero pues podemos tomar la decisión de definir métodos privados, métodos que van a ser funcionales solo dentro de la misma clase, o puedo definir métodos protegidos que también van a ser funcionales solo dentro de la definición de la clase. Entonces aquí ponemos set carrera y los parámetros que uso acá, así como lo usábamos en las funciones. Aquí yo, por ejemplo, le pongo carrera, pero yo podría colocar una coma y esperar un parámetro por defecto. ¿Se recuerdan de los parámetros por defecto que habíamos definido? Por ejemplo, aquí podríamos pedir el carnet, por ejemplo, si fuese necesario, y yo colocarle un valor por defecto. AB, por ejemplo, 0010, 001.
eso podría ser un parámetro por defecto y funciona igual como lo vimos en las clases anteriores. Así que el concepto de funciones, como los trabajamos en el video o en la clase que estuvimos hablando acerca de ese tema, es el mismo que van a aplicar acá. Funciona de la misma manera. De hecho, cuando ya estemos trabajando en una aplicación propia, vamos a ver o aplicar algunas funcionalidades mismas de ese tema. Entonces aquí igual lo que hacemos, aquí le falta el return. Y aquí sería, lo que hacemos sería, en este caso, devolver carrera o asignarle a la carrera el valor de carrera. Aquí al revés, carrera. Ok, el valor de carrera. Entonces aquí le falta un poquito. Entonces aquí ya tenemos un objeto que está instanciado y que depende de la clase persona. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer acá? Pues debemos de definir, si yo quiero, por ejemplo, instanciar ahora un objeto, yo puedo decirle, en este caso de acá, que voy a crear el objeto que se llama alumno, va a ser igual a new, y definimos alumno, abrimos paréntesis. Entonces aquí ya estamos creando un objeto. Este objeto, ¿qué características va a tener? Las mismas características que tiene la clase persona con las características adicionales que definimos en la clase alumno. Va a tener ambos elementos. Por lo tanto, yo puedo empezar acá a decirle que en alumno, yo le voy a asignar, en este caso, un nombre. Rosario, por ejemplo, de la Cruz. Rosario de la Cruz. Y le puedo definir también la dirección. Y la dirección también va a ser Sonsonate, por ejemplo. Y le puedo asignar la edad. O sea que yo tengo acceso a un método que se llama setEdad, que está heredado, y a este le vamos a poner, digamos, el valor de 29. Ya con eso ya tenemos definidos, pero adicional a eso, este tiene otro método que tenemos definido que se llama setCarrera, y ese método que se llama setCarrera le podemos colocar o enviar el valor, digamos, licenciatura en sistemas. ¿Okay? Y ahí pueden existir más propiedades que nosotros queramos asignarle justamente a ese objeto. Con eso, pues ya tenemos listo para poder empezar a imprimir sus valores. Por ejemplo, yo puedo ponerle acá nombre, 2 puntos, y entre llaves colocar el nombre del objeto, perdón, que sería alumno, y imprimir el nombre. ¿Ok? Y así sucesivamente podría imprimir el resto de valores, solamente para colocar como ejemplo, voy a imprimir la carrera y la edad. Entonces aquí podría imprimir en este caso la edad, como lo hicimos en el caso anterior. Entonces, entre llaves, el objeto que se llama alumno, y aquí le ponemos edad. Perdón, era get edad. Y ya tenemos, solo nos faltaría colocarle la carrera para ver que también funciona en el caso de obtener la carrera. Sería de la misma manera, colocamos el objeto alumno y agregamos esto y le ponemos get carrera. Y agregamos afuera el PN. Y veamos ahora cómo se comportaría al momento de que mandamos a llamar nuestra aplicación. De hecho, aquí tenemos nombres, si era nombre. Le pongo aquí nombres. Actualizamos y vean, ahí tenemos siempre a Rosario de la Cruz, edad 29, y tiene la carrera de licenciatura en sistemas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con este proceso de herencia? Pues la clase alumno
ya no fue necesario definirle que tiene una carrera, que tiene una dirección, que tiene un nombre, una dirección y una edad. Ya esas características fueron heredadas de su clase madre y a partir de ahí pues empezamos a colocar todos estos elementos. Y cabe mencionar en este caso que al momento que nosotros hicimos el proceso de herencia, podríamos incluso crear otra clase, acá por ejemplo que se llama class alumno parvulario, se me ocurre, y ponerle un extensa alumno. Entonces yo heredaría las propiedades de alumno y las propiedades de persona, dependiendo cómo hayamos definido el alcance de las propiedades. Entonces, digamos que podemos crear una cascada de clases heredadas, una clase que se hereda de otra y esta que se hereda de otra y así crear toda una jerarquía de clases heredadas, partiendo de la clase madre, la clase principal, que hereda todas las características a las clases hijas que dependen de ellas. ¿Qué más nos falta mencionar en esta parte de acá? Por ejemplo, además de las propiedades públicas y de las propiedades privadas, podríamos definir en la parte de arriba una propiedad protegida. Entonces aquí le podríamos poner private y, por ejemplo, además de la edad, nombre, dirección, edad, digamos que necesito definir el teléfono. El teléfono solo como ejemplo, este ya no sería privada, sino que pasaría a ser protegida. ¿Ok? Entonces, eso significa que esa propiedad teléfono solamente estaría disponible cuando nosotros las heredemos, pero no así estaría disponible cuando nosotros la instanciemos. Por lo tanto, por ejemplo, yo puedo hacer en la parte de abajo una funcionalidad, en esta parte, para poner un ejemplo, puedo hacer una funcionalidad que me permita, en este caso, obtener el teléfono. El teléfono. Entonces, puedo hacer una funcionalidad que me permita obtener el teléfono. Y acá, pues, sencillamente colocarle return y le ponemos this. Y en ese caso, aquí ya le podemos decir que la propiedad que yo quiero devolver es la propiedad del teléfono. Y por ende, podría también hacer una funcionalidad para asignarle el teléfono. En este caso sería el set teléfono. La estoy haciendo con teléfono, sin embargo, no es la idea de que yo redefina. Alguien me va a decir, pues si ese método mejor lo hubiera definido en la clase persona. Pero más para que entendamos un poquito cómo funciona el proceso de herencia. Entonces le ponemos set, por ejemplo, teléfono. Ponemos en $teléfono dentro del paréntesis. Y luego acá pues hacemos el proceso de asignación. Ese proceso de crear propiedades protegidas también funciona con los métodos protegidos, así que lo podríamos hacer de igual manera de esa forma. Entonces aquí ya le ponemos teléfono igual $teléfono. Entonces eso significa que ahora que ya creamos esta propiedad, nosotros sin ningún problema para la clase alumno podríamos venir aquí y le podríamos poner un $alumno y asignarle el teléfono. ¿Ok? Y ese teléfono, pues aquí le vamos a poner un número cualquiera. Y por ende, en la parte de abajo, pues ya podríamos obtener el valor de ese teléfono, colocándole los puntos entre llaves, alumno, y get teléfono. Paréntesis, agregamos el DR. Bien, veamos si ahora nos funciona al momento de que mandamos a llamar la aplicación. Y vean, ya tenemos ahí acceso al teléfono. El teléfono pasa a ser una propiedad heredada, en este caso de la clase persona. Significa que, por ejemplo, cuando nosotros acá instanciamos el objeto alumno, en teoría, si yo le intento asignar a alumno esta es la propiedad de teléfono, le intento asignar un valor, pues no debería de suceder porque es una propiedad
Es una propiedad heredada. Y vean, ahí dice que no tenemos acceso a la propiedad teléfono porque es una propiedad protegida. De igual manera, debería de suceder si ese mismo proceso nosotros lo intentamos hacer, en este caso con persona. Persona tiene esa misma propiedad, pero esa propiedad se encuentra, en este caso, protegida. Entonces aquí actualizamos y sucede lo mismo, que dice que persona es una propiedad protegida y no podemos tener acceso a esa propiedad. Entonces, la propiedad en ese caso, la propiedad teléfono, como la definimos anteriormente, solo va a estar disponible para que pueda ser, en ese caso, heredada. Con eso ya tenemos definido cómo funciona la herencia de clases. Ahora, ¿cómo hacemos en ese caso para crear ejemplos de clases abstractas? Vamos a ver qué le podemos agregar. Vamos a hacer acá, vamos a ver un ejemplo de clases abstractas. Lo vamos a hacer con esta clase persona. Le agregamos acá abstract. ¿Ok? Y luego en la parte de abajo yo puedo definir propiedades y métodos normales, pero también puedo definir métodos abstractos. Por ejemplo, abstract public function y digamos, vamos a poner aquí imprimir todo. Un método que vayamos a definir como imprimir todo. Entonces, ¿qué significa? Que ese método que tenemos ahí, estamos obligados a declararlo o a redefinirlo en las clases que vayamos a heredar, en las clases que vayamos a definir más abajo. Si intentamos, por ejemplo, ahorita de hecho, si intentamos correr el código, en esta parte de acá, van a notar que dice primero que la clase alumno contiene un método abstracto que debería de estar definido y debería de estar detallado del proceso que va a realizar, que no lo tenemos definido acá. Entonces, redefinámoslo. Por eso se llaman clases abstractas. Entonces, aquí me obliga a que yo defina un método que se llama que se llama imprimir todo. ¿Ok? Incluso si yo le defino en la parte de arriba argumentos, estoy obligado a definir también la misma cantidad de argumentos. Por ejemplo, aquí yo voy a poner que me devuelva. Digamos que yo quiero imprimir el nombre concatenado. Vamos a poner así, concatenado con el punto, con una coma o con un guión. Vamos a poner un guión. Y concatenado con la dirección y vamos a concatenar con guión y concatenado con, digamos, la carrera, solo para hacer el ejemplo. Get carrera. Y de una sola vez le vamos a mandar el PR. Nada más como ejemplo. Entonces, eso significa que yo estoy obligado a redefinir ese método y por lo tanto, cuando ya estamos en la parte de abajo, ya, por ejemplo, yo simplemente puedo colocar acá un eco y decirle que me mande a llamar de alumno el método que se llama imprimir todo. Es el método que hemos definido. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Ahora sí, me sigue dando otro error. Me dice de que no puede instanciar
una clase abstracta, en este caso la clase persona, está definida como una clase abstracta, por lo tanto yo no puedo instanciar un objeto a partir de esa clase. Y el error justamente está en la línea 45. Y si nos damos cuenta, en la línea 45, pues yo definí un objeto a partir de la clase persona. Por lo tanto, este código, todo este código que tenemos acá, por el momento ya no funcionaría, porque necesitaríamos, en ese caso, dejar de construir la clase persona como una clase abstracta. Entonces, si regresamos y ahora ejecutamos, y se dan cuenta, ahora sí, ya tengo todos los datos, tengo el método que es obligatorio haberlo definido. ¿Para qué nos sirve esto? Como les mencionaba en un inicio, el arquitecto de software, que es el que se encarga de realizar el análisis cuando estamos nosotros trabajando en una empresa de desarrollo de software muy grande, el arquitecto de software hace el proceso de abstracción de todas las clases y métodos que se van a utilizar, propiedades, métodos que se van a utilizar dentro de una clase, pero las deja definidas como abstractas. O sea, él dice, yo necesito, por ejemplo, que me hagan un mantenimiento para los datos que se almacenan en la tabla empleados. Y en la tabla empleados necesitamos crear funcionalidades para recuperar un empleado, recuperar todos los empleados, guardar un empleado, eliminar un empleado y actualizar los datos de un empleado. Entonces, él define, en la clase principal, define una serie de elementos abstractos. Dice abstract public, por ejemplo, obtener empleado. Abstract public, obtener todos los empleados, guardar un empleado y así sucesivamente. Entonces, él define las funcionalidades. Ahora bien, el programador, que es el que se va a encargar de hacer el funcionamiento, crea una clase a partir de la abstracción que creó el programador y en esa clase empieza ya a crear la funcionalidad misma, que es lo que nosotros hicimos acá ahora. En la parte de abajo definimos el método que nombramos como imprimir todo. Era un método abstracto, pero ya aquí le decimos que es específicamente lo que va a desarrollar ese método abstracto. Entonces, ese es el concepto en este caso de la definición de clases abstractas. Y la última que vimos, que eran las clases finales, pues esas clases finales, lo que hacemos es colocarle al inicio, por ejemplo, le colocamos la palabra final. Y al momento de colocarle final, si nosotros guardamos, probablemente cuando lo ejecutemos no suceda nada. Vean, no sucede absolutamente nada. ¿En qué momento podría llegar a generarnos un error? Lo que yo les comentaba. ¿Qué pasa si yo creo una nueva clase? En este caso se va a llamar, por ejemplo, alumno matriculado, por ejemplo. Y ese alumno matriculado, yo digo que se va a extender de la clase alumno que creamos en la parte de arriba, ¿ok? Y ahí hacemos la definición de la clase. Y adentro va a tener métodos y propiedades. Solo va a tener una propiedad que se va a hacer de tipo pública, que se va a llamar matrícula. ¿Okay? Esa es la propiedad, matrícula. Entonces, en teoría, aquí yo estaría heredando de la clase alumno, pero la clase alumno yo la definí como final. Significa de que no puedo cambiar las funcionalidades mismas que va a tener esta clase. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si yo lo ejecuto acá, vean, ahí me dice que la clase alumno matriculado no puede heredarse de una clase final que hemos definido como alumno. Entonces, esto lo que me permite es de que yo pueda crear clases que solamente sean utilizadas para poderse instanciar, que su funcionalidad misma no pueda ser modificada a través de un proceso de herencia, que ya me evite que yo pueda crear una clase extendida y pueda crear pueda cambiar muchas de las funcionalidades que yo ya definí dentro de esa clase. ¿Ok? Bien, ¿preguntas? ¿No? ¿Qué pasa con las variables estáticas? Lo voy a hacer aquí vamos a quitarle el final, para quitarle el ejemplo. Espero que me hayan entendido cómo funciona el final. Vamos a definir, por ejemplo, aquí una variable estática.
¿Cuál es la característica con las variables estáticas? Las variables estáticas nosotros le colocamos, en este caso, al inicio, la palabra public, luego static y luego el nombre de la propiedad, que puede ser cualquier nombre que a mí se me ocurra, es genérico. En ese caso, por ejemplo, digamos una propiedad de la clase alumno que sea estática. Digamos, hablemos de la universidad o de la facultad, le vamos a poner facultad. Se me ocurre, nada más facultad. Y le asigno originalmente el valor, digamos, facultad de economía. ¿Okay? Esa sería la facultad a la cual tendría definida esta variable estática. Entonces, esa variable estática significa de que yo no puedo, pero en ese caso, tener acceso a ella sin necesidad de instanciar un objeto. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, aquí, por ejemplo, yo quiero imprimir la facultad, entonces le pongo eco, y para poder tener acceso a ella, escribimos el nombre de la clase, ¿ok? Sin necesidad de instanciar un objeto. Se recuerdan que persona lo instanciamos en la parte de arriba, pero en nuestro caso lo vamos a hacer en la parte de acá. Le vamos a poner dos puntos, y luego después de eso el nombre de la propiedad estática, que era en este caso facultad. Y aquí sí es necesario colocarle el signo de dólar. ¿Okay? Entonces aquí ya le ponemos facultad. Voy a concatenarle el BR y vamos a ver si ahora nos imprime la facultad. Dice que no tenemos acceso a la variable estática. No, es que no es persona, es alumno, perdón. Se lo definimos a la clase alumno. Entonces, en la clase alumno definimos una variable estática, lo vamos a llamar, y ahí sí, facultad de economía. Entonces, para eso se utilizan, en este caso, las variables estáticas. Definimos dentro de las variables estáticas la palabra reservada, public static, y luego definimos el valor que ésta va a poder almacenar. De esa manera, yo puedo, en este caso, tener acceso a ese valor justamente en esta parte. Puedo tener acceso a él, incluso puedo cambiárselo. O sea, podríamos acá, antes de asignarlo, ya vieron que sí lo imprimió, antes de asignarlo, yo ponerle, por ejemplo, alumno, dos puntos, dólar facultad. No deben de olvidar que en el caso de las propiedades mismas, no necesito ponerle el signo de dólar, pero cuando son propiedades estáticas, sí es necesario. Nada más a veces. Entonces acá ya lo guardamos. Lo guardamos y lo venimos hacia acá. Y vean, ahí ya se lo pude modificar. Eso significa de que dentro de la clase pasa a ser como una variable, solo que es una variable global, pero yo lo tengo como asociado directamente a esa clase y puedo accesar a él directamente dentro de esa clase como tal. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera asociarlo en esa clase a un método? O sea, yo quisiera, por ejemplo, crear un método acá. Yo quisiera crear un método que me permita devolver, en ese caso, la facultad. La facultad. Entonces, es una variable estática que tiene acceso global, pero yo dentro de la misma clase incluso puedo tener acceso a ella misma. ¿Cómo se hace para tener acceso a esa variable estática? Aquí ya no se utiliza this, o sea, ya no es que yo vaya a colocar this, sino que utilizamos otra palabra reservada de PHP que se llama self. Esa palabra self me permite tener acceso a los valores, métodos o propiedades estáticas que tengamos definidos dentro de la clase
colocándole 2 puntos y siempre colocándole, en ese caso, el nombre de la propiedad estática. Entonces aquí lo que podemos hacer es ponerle un reto. Por el contrario, por ejemplo, si la propiedad estática está definida en la clase madre, en la clase de la cual depende, entonces en lugar de utilizar self, le voy a poner parent. Entonces eso me indica de que voy a accesar a una propiedad estática que está en la clase principal, que sería la clase madre. Entonces hay una diferencia entre utilizar self y utilizar parent. Entonces ahorita, si en la parte de abajo, en lugar de ponerle eco facultad, ahora sí utilizamos el objeto que definimos arriba, que se llamaba alumno, y este alumno va a tener un get facultad. Paréntesis. Entonces tendría el mismo efecto, solo que la diferencia es que ahora a la variable esta la estaríamos accesando directamente, si se dan cuenta, hace el mismo efecto. Estaríamos accesando directamente a la variable justamente desde un método interno que tiene definida la misma clase. Con la diferencia que en el método, pues yo puedo utilizar la palabra reservada self para hacer referencia a esa propiedad estática que está dentro de la misma clase. O puedo utilizar la palabra reservada parents para hacer referencia a una propiedad o método estático que está definido en la clase principal, en la clase madre. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Seguros? Tomen nota que esto que vamos a hacer, dígame. Fernando, ¿iba a decir algo? Solo le iba a decir que todo estaba bien y se se va. Ok. Tomen en cuenta que esto que les estoy dando acá es como la pequeña introducción para que ya nosotros empecemos a trabajar con una aplicación. Yo les había dejado en el primer periodo para que ustedes elaboraran la idea o la presentación inicial de lo que ustedes iban a hacer como proyecto de materia. Entonces, a partir de aquí, ya nosotros vamos a empezar a analizar cómo va a ser el proceso de creación de una aplicación. Nos hace falta nada más ver una clase que tiene que ver con bases de datos, conectarnos a bases de datos a través de PHP. Hay otra que habla acerca de sesiones, que es algo un poco más pequeño. Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar con la aplicación. En la aplicación, todo lo que vamos a hacer en la aplicación va a ser programación orientada a objetos. Vamos a crear clases madres, vamos a crear clases hijas, vamos a crear, probablemente sea necesario que diseñemos algunas clases que van a ser clases abstractas y vamos a definir también definiciones de objetos, métodos estáticos o propiedades estáticas. O sea, todo lo que vamos a hacer dentro de la aplicación va a estar basado en este modelo, en la programación orientada a objetos. Ya no crear la tradicional aplicación donde creamos un montón de archivos y esos archivos se van colocando dentro de las aplicaciones. La idea del modelo es que ustedes más adelante puedan, sin ningún problema, analizar el código de administradores de contenido muy famosos como, por ejemplo, PrestaShop, Moodle, que son administradores de contenido que su código interno está basado en programación orientada a lo que vamos a hacer. Todavía hay algunos temas que necesito que aprendamos acerca de la programación orientada. Hace falta ver el método constructor y otros elementos adicionales, pero a tocar en la próxima clase. Esto es básicamente la sesión del día de hoy. Traten de comprender bien este concepto en lo que se basa la programación orientada y teoría de puestos, digamos, ofertas laborales que se encuentran en el mercado en y el mismo en JavaScript y otros lenguajes de programación en el mercado. Así que, pues, conocerlo muy bien y conocer todas, crean clases heredadas, clases madres. Esta semana no habría laboratorio, creo que no un laboratorio, pero se lo voy a poner
el laboratorio para que todavía veamos a objetos, parte de la evaluación del laboratorio. Este, nada más poner de documentación y ejemplo de esta parte y la próxima semana. ¿Okay? ¿Alguno? ¿No? Bien, tengo una feliz noche y nos veremos en una